sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima a la ciencia, si la ciencia en la vida... Vamos a iniciar la conferencia de nuestro profesor, amigo, compañero Hernán Felipe Prieto Bernal. Yo la titulé Aquiles y la reconciliación por una razón fundamental. La primera vez en la historia de la humanidad que aparece certificado la idea de reconciliación es la Ilíada. La primera. Una de las cosas fundamentales que me digo todas las mañanas cuando me toca dar una charla como esta es nada que aprendo. ¿Por qué me obstino en dictar este tipo de charlas cuando en realidad, verdad, el tipo de mundo que ustedes están viviendo ya no es el mío? Por ejemplo, no tiene sentido hablar de la noción de perdón como la entendían los antiguos, porque para nosotros tiene ese sentido peyorativo. No tiene sentido hablar del concepto de amnistía como lo entendían los griegos, porque para nosotros tiene otro sentido. Y no tiene sentido hablar de reconciliación, porque para nosotros esa bendita palabra cayó en manos de los violentólogos y de los autonominados politólogos y ya no hay forma de liberarla de ella. Yo lo que quiero es intentar hacer una génesis de esa palabra, tomando como punto de partida un texto que todos leímos cuando niños, la Ilíada. A propósito de eso, nunca pierdo la oportunidad de citar esta frase que me encanta. Don Antonio Machado dice lo siguiente: cuando yo era niño soñaba con los héroes de la Ilíada. Áyax era más fuerte que Diomedes, Héctor más fuerte que Áyax, y Aquiles el más fuerte porque era el más fuerte. Inocencias de la infancia. Una de las dificultades para hablar de la Ilíada en nuestro tiempo es que Aquiles es un héroe muy difícil de tragar. Hasta el siglo XIX la erudición estuvo de acuerdo con Homero con que el héroe de la Ilíada era Aquiles. Pero a partir del siglo XX, en que los eruditos se volvieron políticamente correctos, reemplazaron la figura de Aquiles por la de Héctor. Claro, tenían razón en decir que el héroe a seguir era Héctor, defensor de Troya, ídolo de la resistencia. ¿Quién puede superar la declaración de amor entre Héctor y Andrómaca en la Rapsodia sexta de la Ilíada, en la congoja de sus padres al verlo morir, etcétera, etcétera? Yo los entiendo, porque en un mundo Gatorade aceptar a Aquiles es absurdo. Aquiles es el desaforado. Aquiles es el excéntrico. La palabra que emplea Homero es lindísima: megalos thimos. Los traductores les encanta violentar la frase para hacerlo arrogante, atrevido, etcétera, etcétera, la traducción. No, megalos thimos significa el del corazón grande. Y ese es el problema de Aquiles. Aquiles es de corazón grande. Y en un mundo de mezquinos que odian equivocarse, que siempre van a lo fijo, este señor no es tolerable. Sobre todo por lo que mueve a Aquiles. ¿Qué es lo que hace de Aquiles el de los pies veloces? Una razón fundamental: es el héroe que tiene prisa. Es el único héroe de la Ilíada que sabe que va a morir. Es el único héroe de la Ilíada que sabe que no va a haber la caída de Troya. Es el único héroe de la Ilíada que sabe que todo lo que él, para lo cual se había preparado, no va a tener sentido. Los dos grandes hombres de la historia, igual de políticamente incorrectos, Aquiles y Moisés, son seres que saben que no van a llegar a la tierra prometida. En un mundo en que si tú te lo propones lo alcanzas, si tú te lo propones lo vas a lograr, pues resulta que estos dos héroes son héroes que saben que por más de que se lo propongan no lo van a lograr.
y nos enseñan a nosotros, nos dan a nosotros una de las enseñanzas más nobles de la historia. El hombre es grande y sobre todo inmensamente grande cuando aún sabiendo que no va a llegar, sigue caminando. En nuestra época a estos dos señores los meterían a un hospital psiquiátrico porque saben que no van a llegar y sin embargo de manera terca, obstinada, desmadrada, lo realizan. No se necesita ser creyente. El más grande músico del siglo XX, Arnold Schoenberg, tiene una obra maravillosa que se llama Moisés y Aarón, donde analiza el problema de lo que significa tener un corazón grande, desmadrado como el de Moisés. ¿Por qué Aquiles lo tiene? Por una razón obvia. Porque Aquiles le ha creído a los suyos. Le ha creído al espíritu griego. El espíritu griego enseña, contrario a lo que nosotros nos enseñan, y su época sí con mayor razón, la vida como tal no tiene sentido. Aristóteles va a llamar a la existencia una martinein, una herida en la nada. No hay razón para que exista la vida. Y sí que menos la vida humana. Contrario también a lo que les enseñan, no solamente el cristianismo dice que esto es un valle de lágrimas. Las grandes culturas de la humanidad jamás convirtieron a la vida en un bien. Hicieron de la vida el fundamento de todos los bienes, pero no un bien en sí mismo. Nosotros, la primera triste época en la historia de la humanidad que convertimos la vida en un bien, lo hacemos para poder negociar con ella. Los griegos dicen que la vida es un valle de lágrimas. Los cristianos dicen que la vida es un valle de lágrimas. Los griegos dicen que la vida como tal, por ella misma, no tiene sentido. Resentidos los griegos y los cristianos, acongojados, depresivos, pues es lo mismo que piensan los budistas. ¿Qué es la vida para Buda? Dolor, sufrimiento. Ahora bien, ¿qué cosa tan extraña? Los budistas, los cristianos, los griegos, en lugar de declarar su vida depresiva, en lugar de constatar que como la vida no tiene sentido, se permanecieron en la cuna sin salir de ella, salieron de ella, porque saben que la tarea del hombre es darle sentido a eso que no tiene sentido. La función del hombre sobre la faz de la tierra es dotar de sentido a una vida que no tiene sentido, que no tiene razón de ser. ¿Y qué significa darle sentido a algo que no tiene sentido? Pues eso se llama cultura. Los griegos, los cristianos y los budistas crearon 3 culturas maravillosas de lo que significa ponerse de pie en un mundo sin sentido. Ahora bien, ¿qué es lo que dota de sentido a eso que no tiene de por sí sentido para los griegos? Una sola palabra: timé, el honor. Una palabra que va a llegar hasta sus abuelos. La peor desgracia para sus abuelos no es morir, es ser deshonrado, perder su honra. Ahora bien, el problema de timé para los griegos es que yo no puedo decir, como en este mundo de egos, los demás podrán considerar que no valgo la pena, pero en mi interior yo valoro mi existencia como tal, etcétera, etcétera. En los griegos no hay rodeo posible. Si los demás dicen que tengo honor, lo tengo. Si los demás no reconocen que tengo honor, no lo tengo. Y no hay apelación, no hay tribunal, no hay derechos humanos, no hay dignidad a la cual yo acogerme, ni a un tribunal internacional, nada. Si los demás no reconocen que poseo honor, no lo tengo. ¿Y por qué es tan grave no tener honor? Porque lo único que dota la vida de kleos y kidos, las 2 palabras claves en griego para la gloria, es el honor. La tarea de los seres humanos es alcanzar la gloria, el honor. ¿Qué significa alcanzar la gloria? Quedar en la memoria de los nuestros. Impedir que mi paso por la tierra sea vano. Que los que me son queridos me recuerden.
Eso es lo que dota de significado a mi existencia. Morirme sabiendo que los que me aman me van a recordar. Pero recordar bien, es decir, un hombre con excelencia, un hombre con nobleza, un hombre con arete. Se puede recordar a la gente de diferentes maneras, a lo arrastrado, a lo vil, a lo cobarde, a lo asesino. Recordamos, para gran desgracia nuestra, según el catálogo de la revista Times, los hombres más recordados de la historia son Atila, Gengis Khan, los grandes asesinos de la historia hasta Stalin. Bueno, los griegos consideraban que hay que ser recordado de manera excelsa, noble, ser recordado por el honor que desplegamos en la vida, ser recordados por el tipo de gloria, Kidos, la gloria que desciende de los dioses a los hombres, Kleos, la gloria que asciende de los hombres a los dioses. Eso es lo que vale la pena de mi existencia, eso es lo que justifica mi vida sobre la tierra. Ahora bien, pero hay un problema gravísimo en Aquiles. Aquiles es llamado a lo largo de toda la Ilíada y todo el mundo le encanta recordárselo a Aquiles, el héroe de corta vida. Todo el mundo le recuerda a Aquiles. Es como una especie de sadismo de la gente que le encanta meter en la herida de Aquiles y decirle: no friegues tanto, tú eres héroe de corta vida, te queda poco tiempo para alcanzar la gloria. Y Aquiles es el de la corta vida por una razón terrible para Homero. Es el héroe de las dos Parcas. Es el héroe de las dos Moiras que tejen la muerte de cualquier ser humano. Aquiles no tiene una Moira, tiene dos. Porque Aquiles es el hombre que puede decidir sobre su vida. Le quedan dos opciones en su vida. Una, permanecer al lado de su madre Tetis, ¿sí?, sin ir a Troya, y llevar una vida larga, tranquila, digna de avevillas. O la otra posibilidad, aspirar a la gloria humana y divina. Pero el precio que tiene que pagar por la segunda es morir en Troya sin verla conquistar y morir joven. Tetis se lo dice constantemente a lo largo de la Ilíada. En un momento desgarrador, cuando Aquiles sabe que han asesinado, que a Patroclo ha sido muerto, no por Héctor. ¿De dónde saca la gente miserable que Patroclo fue muerto por Héctor? Todo niño sabe que, como lo dice Patroclo, ni 20 Héctores podrían darme muerte a mí, le dice Patroclo a Héctor cuando está agonizando. A Patroclo lo tienen que dominar Apolo, todo un dios, Euforbo, un rastrero traidor, y finalmente lo termina de rematar Héctor. Cuando Aquiles le pide a su madre: dame armas, estoy desnudo. El miserable de Héctor ha tomado las armas de mi amigo que yo se las había dado a él, regalo de los dioses el día de tu boda. Ese se ha quedado con las armas. Y en el colmo de la arrogancia se ha atrevido a colocárselas. Dame nuevas armas. Y le dice la mamá: yo te daré las armas, pero si las pides, está cerca tu muerte. Y entonces Aquiles le responde con una frase que todo niño griego sabía: ¿qué quieres, madre? ¿Que permanezca debajo de tus faldas siendo carga inútil para la tierra? Una vida sin honor, una vida sin gloria, ¿qué es para los griegos? Carga vana para la tierra. El que mejor ha entendido esa cuestión se llama Leonardo da Vinci. Los cargantes eruditos que, con posición de peso por el peso soberano de su erudición, lo dicen. Leonardo da Vinci lo sintetizó: el hombre debe aspirar a ser algo más que un saco de excrementos. Si el hombre no aspira al honor, si el hombre no muere con gloria, es eso, un fabricante de excrementos, nada más. Ahora bien, pero desde el primer canto de la Ilíada, Aquiles lo sabe, ha tomado la decisión, ha preferido una vida corta pero con gloria a una vida larga pero sin gloria.
antes de que las mamás pedagogicen a sus hijos y los metan a cursos intensivos de lectura rápida, los niños aprenden cómo hay que leer con rapidez. Porque el niño desde el canto primero va a devorarse la Ilíada porque tiene un reto tremendo. ¿Cuándo Aquiles va a obtener la gloria? Y le queda poco tiempo. Y el niño comienza leyendo rapsodia por rapsodia con una velocidad increíble, buscando el momento en que los dioses reconozcan que Aquiles tiene la gloria. Es una carrera contra el tiempo, por eso es que es el de los pies veloces. Los niños saben que la única forma que tienen para enfrentarse a la estupidez de los adultos es físicamente con la velocidad. Por eso es que sus héroes son veloces, desde Aquiles hasta Flash. Intelectualmente a través de la grosería. El niño se defiende de los adultos con la grosería, con la pataleta, con el llanto. Y cuando el niño lee que en la Rapsodia primera, cuando Agamenón deshonra a Aquiles, quitándole a su esclava Briseida, ¿qué hace Aquiles? La pataleta desmadrada, infinita, incómoda para todo adulto madurado a punta de matar el niño que llevaba dentro. Aquiles llora de manera desbordada en la Rapsodia primera y se va a pasar llorando durante toda la Ilíada por la deshonra de su ser, por el fracaso de su vida. Él lo va a decir abiertamente: en 10 años de la guerra de Troya, 23 ciudades he tomado para ustedes, miserables, y me han arrancado mi honor. Aquiles no llora ni brama por Briseida, él mismo lo va a decir adelante. Mi padre en la fértil tía tiene para mí cantidad de mujeres. No es la mujer por la que llora, llora porque le han deshonrado, le han quitado su honor. El botín, que es el premio de los vivos, el primer paso para la gloria. Ahora bien, uno espera entonces que en la Rapsodia segunda Homero se reivindique. Pues resulta que no. Homero realiza una de las pruebas más sádicas que puede hacer un ser humano con un niño. Le arrebata a Aquiles a los niños en la Rapsodia primera y el bendito tipo no vuelve a aparecer en batalla, sino en el canto 20. 20 cantos sin que Aquiles combata. La rabia, el desasosiego del niño al ver frustrado a su héroe, que no puede conquistar la gloria porque acaba de ser deshonrado. Tanto esfuerzo, tanta lucha de 9 años para ser borrada toda por el desafuero de un rey torpe e injusto como Agamenón. Ahí da origen al tema de la Ilíada. El tema de la Ilíada no es la guerra de Troya. Aquiles no es un periodista, Homero tampoco es un periodista. Ellos no van a contar la guerra de Troya. Homero es un griego y supone que los que lo están leyendo saben de la guerra de Troya. La escena comienza en el 10º año, pero es tal el efecto cinematográfico que tiene Homero en la Ilíada que le hace uno creer que son largos años. Los eruditos han contado y resulta que ni siquiera es el último año, son 55 días. Y de los 55 días solamente hay 5 días de batalla. No más. Pero uno está tan embebido leyendo esa cuestión, buscando la gloria de Aquiles, que uno cree que son los 10 años de la guerra de Troya. No, son 4 días de batalla y 45 días de ida donde los dioses, vuelta donde los dioses, Aquiles arrastrando el cadáver de Héctor, 9 días para hacer la muralla, etcétera, etcétera. Y el niño pasa las hojas con una rapidez veloz. ¿Cuándo va a obtener la gloria Aquiles? Canta, oh diosa, la ira del peli de Aquiles. El tema de la Ilíada es la cólera. Lo devastador que puede ser en un ser humano la cólera. Acabamos de decir que lo que marca a Aquiles es que es el del corazón grande. Tener corazón grande es el peor de los defectos para una vida entre mediocres. Porque todo altera a Aquiles, absolutamente todo, como a los niños. Su temperamento es tan explosivo, es una bomba de tiempo constante, que a lo largo de la Ilíada Homero nos va a contar el esfuerzo sobrehumano de sus padres y de los dioses
por mantener sobre las bridas, frenando a semejante potro desbocado que es Aquiles. En la Rapsodia Novena, en la famosa embajada, cuando mandan a una serie de héroes a los que Aquiles admira para que vuelva a la batalla, mandan a Fénix, mandan a Ulises y mandan a Áyax. Estoy empleando los términos que aprendí desde chiquito en la Ilíada. Los eruditos no dicen Áyax, dicen Ayante. No dicen Mirmidones, dicen Mirmídones. Déjenme hablar así, que estoy hablando con la infancia. Y es Fénix el que le dice a Aquiles el esfuerzo de los humanos por poder controlarlo. Le dice, tu padre Péleo me encomendó a ti desde bien pequeño. Y mi tarea fue hacerte, enseñarte a combatir bien en el ágora, a combatir bien en la batalla y a hablar bien en el ágora. Ese es el ideal del hombre griego. El hombre griego no puede ser solamente guerrero porque es un matón, un sicario. El hombre no puede ser solamente aquel que habla bien en el ágora porque ese es un político arrastrado. El hombre que vale la pena es aquel que pone en juego su vida en la batalla y persuade a los suyos en el ágora. Bueno, eso es Aquiles. Le pusieron semejante control Fénix. En la mitología antes de Fénix está Quirón, el que le va a enseñar, el centauro Quirón, el que le va a enseñar a Aquiles el arte de la medicina. Es que Aquiles es el ideal del hombre completo. Cuando llega en la embajada, lo encuentra a él tocando la lira. Y es él el que le va a cocinar a sus amigos. Es chef, es músico, es poeta, sabe persuadir a los suyos en el ágora y encima es el más grande de los guerreros. Pero tiene ese defecto maldito, su corazón es grande. El segundo freno que le colocan a Aquiles es su amigo Patroclo. En el mismo relato, Néstor dice, nosotros vimos cuando el padre de Patroclo, Meneceo, te dijo a ti, Patroclo, Aquiles es superior a ti, pero tú tienes como tarea persuadirlo, convencerlo, calmarlo, dotarlo a él del don de la frónesis y la sofrosine, de la prudencia y de la temperancia. Aquiles es un caballo desbocado que tiene dos frenos que lo controlan, Fénix y Patroclo. Pero hay un problema terrible. Aquiles, ofendido por el rapto de Briseida, por haber sido arrebatado a Briseida a manos de Agamenón, se ha negado a combatir. Y el pobre Patroclo no aguanta en el canto 16. No aguanta, convencido por supuesto por Néstor, quien le dice, convence a Aquiles. Si él no quiere ir a la batalla, dile que te preste su armadura. Así los troyanos van a creer que eres Aquiles y se van a dar a la fuga y podremos salvar las naves. Y Aquiles quiere tanto, de manera tan desmesurada a Patroclo, que es al único al que le hace caso y le entrega sus armas. No cualquiera, son armas hechas por los dioses, entregadas a Péleo el día de su boda con Tetis. Patroclo se coloca su casco, su armadura, sus grebas, sus sandalias, todo, su espada, todo lo que quieran. Hay una cosa que no puede cargar Patroclo porque ningún humano la puede sostener: la lanza de Aquiles, regalo de Quirón a Peleo. Todo lo demás se lo pone, se lo ajustan y toda la cosa, y el tipo funciona y sale. Y con solo verlo, los troyanos, eso se dan a la fuga. Pero Aquiles le ha dicho con el corazón en la mano a Patroclo: ponlos en fuga, pero no los persigas hasta la muralla. No sigas a Héctor. Una vez que se pongan en fuga, vuelve acá, vuelve a mí, y juntos combatiremos. Colocada la armadura de Aquiles, con la armadura, todo niño lo sabe, el solo hecho de ponerse la armadura de inmediato invade a Patroclo el furor guerrero. Un niño no le basta sino una sábana y un antifaz para creerse el más desaforado de los héroes. Patroclo se coloca eso y de inmediato se cree el más grande héroe.
Y envanecido por el triunfo, desoye los consejos de su amigo Aquiles y persigue por todo el campo hasta llegar a la muralla de Troya a Héctor. Y es ahí en que a mansalva Apolo, uno de los dioses más feroces de la jerarquía griega, se coloca a espaldas de Patroclo, cubierto por una nube, y con una sola manito levemente lo empuja. Patroclo sale volando por los aires y el golpe es tan feroz que la armadura se revienta contra una roca y este señor queda completamente groggy. Solamente así, con su mente confundida, con sus entrañas ennegrecidas, como dice Homero, Euforbo, el traidor, el rastrero, el traicionero, todos en nuestra vida tenemos un euforbo y es mejor alertarnos con él. A traición se coloca de espaldas a Patroclo y lo atraviesa de lado a lado. Y cae de bruces Patroclo. Y solamente vencido, caído de bruces, Héctor se atreve a darle muerte de manera miserable. Pero cuando le da muerte, cuando se dispone a darle la muerte, le dice: y tu cadáver será pasto de los perros. Y a lo largo de los siguientes cantos, Héctor va a decir que sueña con arrancarle la cabeza a Patroclo y colocarla en las astas de la muralla para que Aquiles vea la cabeza cercenada de su mejor amigo y el resto del cuerpo arrojado a los perros. En el canto 16 aparece por primera vez uno de los verbos más terribles del griego: aikizo, ultrajar, deshonrar el cadáver. Todos los pueblos del mundo tienen lo que el cristianismo llama uno de los actos de misericordia más grandes que hay: enterrar a los muertos. Como es uno de los actos de misericordia más grandes que hay, enterrar a los muertos, uno de los actos más feroces, uno de los actos más bestiales, uno de los actos más terribles que un ser humano pueda cometer es negarle la sepultura a un muerto. Trozarlo, destrozarlo, abrirlo en canal, botarlos a los ríos, quemarlos con llantas, meterlos en campos de exterminio, borrar toda su memoria, impedir que los suyos lo recuerden, impedir que los suyos hagan el duelo del muerto. Y el primero que de manera desaforada ordena eso: voy a ultrajar tu cuerpo, voy a romperlo, voy a quebrar tu cabeza, la voy a colocar un asta para que tu amigo Aquiles la vea, Héctor. Mis amigos tan nobles, ellos diciendo que Héctor es tan noble, que cómo pudo morir de manera tan miserable, pues resulta que el que pone los puntos sobre las íes es Héctor. Y se desata la lucha por el cadáver de Patroclo. Aquiles, después de otros buenos cantos, 4 cantos, hasta que le dan sus nuevas armas, se dispone a combatir. Y es ahí donde aparece por primera vez la bendita palabra reconciliación. Cuando Aquiles se entera de la muerte de Patroclo, la cólera de Aquiles no es el ultraje al quitarle, al arrebatarle a Briseida, sino el asesinato de su gran amigo Patroclo. Aquí hablaban de la amistad y citaban los ensayos de Michel de Montaigne sobre la amistad. ¿Por qué no citaron ahí la más grande, la más hermosa definición de amistad? En Michel de Montaigne, citando a Aristóteles: un alma en 2 cuerpos. Bueno, Aquiles queda completamente de aquí en adelante desfasado, descuadernado. Ya no tiene el control de Fénix, que está anciano, y ha muerto Patroclo. Se convierte en un caballo desbocado. No tiene de aquí en adelante freno ninguno. Y entonces él dice, ahí, para aprender qué significa reconciliación y el precio que hay que pagar por reconciliarnos: dejemos en paz nuestras penas. No es propio de un hombre que conserve por siempre su cólera. Y entonces dice él: abandono la cólera, renuncio a la cólera. Eso es la reconciliación, renunciar a mi cólera. No una reconciliación, no un renunciar político, no un renunciar de los demás. Es quizás el acto más individual de un ser humano. ¿Cómo es posible que permitamos que caigan garros de los políticos para que negocien con la reconciliación?
renuncio a mi cólera. No es bueno para un hombre permitir siempre que la cólera inunde su corazón. Dejemos en paz, dejemos al pasado eso, conservando la cólera por una razón fundamental. Porque Aquiles renuncia a la cólera de Briseida, y renuncia a la cólera de Briseida porque ahora hay una cólera incrementada a la enésima potencia, la cólera provocada por el asesinato vil de su amigo Patroclo. Es tal la nueva cólera de Aquiles, que produce el fracaso de ese primer intento de reconciliación, es tal que de aquí en adelante Aquiles no tiene otra misión sobre la Ilíada que vengar la muerte de su amigo dando muerte a Patroclo. No le interesa absolutamente nada más. Todo el mundo le dice, bueno, ya tienes tus armas, pero ahora dispongámonos a comer. Comamos primero que mañana vamos a combatir. Aquiles no acepta eso. Aquiles, como cualquier niño regañado, se niega a probar bocado y se mantiene en ayunas durante cantos enteros de la Ilíada. Que los demás traguen, que los demás sean saco de excrementos. Yo me niego a hacerlo. A Ulises le dirá, uno no puede hilar a los suyos con el estómago. Es necesario que en medio del dolor, que en medio del sufrimiento, los seres humanos coman. Si han tenido un muerto entre los suyos, saben la angustia espantosa de tener hambre en medio del entierro de un ser querido. Y entonces uno recuerda a Ulises. Uno no llora a los suyos con el estómago. Pero Aquiles, en su ibris, en su desmesura, en su completamente enfebrecido corazón, no come. Tranquilos, los dioses lo alimentan con néctar y ambrosía para poder mantenerse de pie. Y por fin entra en la batalla, con semejantes armas que ahora son elaboradas por Hefesto. El pobre de Héctor, cuando se le quita las armas a Patroclo y se las queda, le quedan mal, le quedan desajustadas, es un chambón, no le cabe. No estoy diciéndolo yo, lo dice Homero. Zeus siente repugnancia al ver a Héctor calzarse la armadura de Aquiles. Siente asco. Y entonces le dice Zeus. Dice Zeus una cosa rarísima. Vamos a preparar a este bendito, lo vamos a vestir para su muerte. Y es Zeus el que hace desastre, hace de Deser, ¿sí? Viste aquí a Héctor, le ajusta la armadura para que le quede ese señor. Y lo pone en la batalla. ¿Todo para qué? Para que Aquiles logre alcanzar lo prometido, lo buscado. Sí, pero todo niño lee espantado las Rapsodias 20, 21, 22, porque no puede creer. Quien combate allá no es un guerrero, es un matón, es un carnicero, es un asesino. ¿De dónde habrán sacado que Aquiles en esos cantos combate? ¿Quién tiene a Aquiles como rival? ¿Quién podría parársele de frente a Aquiles y enfrentarlo en la batalla? Nadie. Homero describe de manera tan feroz el genocidio que comete Aquiles, tan espantoso que hasta el río Escamandro queda atorado de muertos. Y se levanta contra Aquiles el río y dice, deja de arrojarme más cadáveres acá. Desde el Escamandro hasta el Magdalena, la naturaleza se revela frente al genocidio y dice, basta ya. La naturaleza se da cuenta que está en presencia de un monstruo, no de un héroe. Homero describe las muertes de los troyanos como si fuera una especie de pastor que reparte el ganado. Aquí les va separando el ganado, que son los humanos que va a matar. Uno los mata en la llanura, otro los mata en el río. Los mata. Además, emplea metáforas como esas tan raras. Clavarlo con el asta como un pescador coge un pescado. Él no combate. 22 cantos esperando la gloria y no lo obtiene, porque el resultado es un maldito asesino. La frase no es mía, es de Apolo. ¿24 los cantos de la Ilíada para nada? Soñando en que al fin Aquiles va a recuperar la gloria, el honor.
y resulta que lo que nos encontramos como recompensa de todo es un matón. ¿Cómo mata a Héctor? Hay combate con Héctor de por Dios, ayúdenme. ¿Cómo un niño puede creerse el cuento de que eso es un combate? Aquiles lo ve. Reacción de Héctor. Echa a correr. Ustedes se ríen, pero Homero no. Dice de manera hermosa Homero. Y un héroe se dio a la fuga. Claro. Héctor no queda en la deshonra, porque sabe que quién se va a enfrentar con ese señor. Un guerrero combate con su igual, pero no va a ser tan estúpido de combatir con alguien que de entrada sabe que es infinitamente superior a él. Esas son las leyes de la guerra, combatir con su igual. Pero la maldición de Aquiles es que Aquiles no tiene un igual. Los dioses tienen que parar a Héctor. Le crean el fantasma del hermano de Héctor, Deífobo, y Deífobo se le para, el fantasma de Deífobo se le para a Héctor y le dice: detengámonos, tú solo no podrías con Aquiles, pero los dos sí. Y entonces Héctor, ¿no?, agradecido por la colaboración de su hermano, se detiene la batalla y se enfrenta. Y cuando se va a enfrentar y va a mirar en apoyo a su hermano Deífobo, ¿cuál Deífobo? Está solo. Y es ahí donde comienza la idea del precio que tenemos que pagar por reconciliarnos con la vida. Héctor, en un pasaje que la inmensa mayoría de los eruditos no entiende, Héctor viene y le dice a Aquiles: hagamos un pacto, hagamos un juramento. Aquel que gane no va a ultrajar el cuerpo del que ha perdido. Se quedará con sus armas, pero devolverá el cadáver a los suyos. Y entonces Aquiles le responde con solamente 2 palabras: alas torpentos. Es decir, el del dolor inolvidable. Yo no te puedo a ti olvidar, Héctor. Tú has envenenado mi alma, la has llenado de tanta cólera que en mi corazón no hay espacio diferente que para el odio, la rabia, el rencor, la cólera. No me pidas a mí pactos, que los pactos se hacen entre amigos. No me pidas a mí juramentos, que los juramentos se hacen ante gente noble, pero tú has deshonrado el cadáver de mi amigo Patroclo. No me pidas a mí acuerdos vanos. El niño que está leyendo esa cosa sabe que ahí está la mejor descripción de un resentido. Aquiles se ha convertido en un resentido. Hay dolores tan profundos, hay dolores tan intensos en nuestra alma, provocados por nuestros enemigos, que triunfan sobre nosotros al convertirnos en lo que ellos son: mares completos de odio. ¿Cómo uno de impedir en su vida convertirse en un puerco resentido? Con un don que tienen los griegos y que ustedes no lo reconocen porque ahora quedó en manos de los politólogos: el olvido. Para yo no convertirme en un resentido, tengo que tener el valor suficiente para olvidar. Cuando los dolores que nos provocan los demás son tan fuertes, ese sentimiento se convierte en un resentimiento. Y Aquiles es un resentido. Le dice: alas torpentos, de dolor inolvidable. Yo a ti no te puedo olvidar. Daría el mundo por olvidarte, pero el daño que provocaste en mi ser hace imposible el olvido. Y uno sabe que Aquiles ha perdido la batalla, porque lo han convertido en una bestia, en un monstruo y no en un héroe. ¿Qué hace Aquiles? Combate con Héctor. El pobre Héctor le arroja la lanza. Para Aquiles una lanza es igual a nada. Y este señor coge a Aquiles y de inmediato el de los 10 veloces se dirige directo a la garganta de Héctor. No es un combate, es una operación quirúrgica. ¿Creen que estoy mintiendo? Le atraviesa la lanza hasta la nuca, sin cortarle las cuerdas vocales, y lo tiene ensartado. Hay un tiempo. Y le dicen: alas torpentos, tú eres para mí un inolvidable. Tú que
soñabas con arrancarle la cabeza a mi amigo, tú que soñabas con ultrajar su cadáver, tú que querías deshonrarlo negándole lo que todo guerrero necesita, el premio, el botín en la guerra y una tumba con nombre. Patroclo no tuvo el botín. ¿Qué pide un guerrero griego? Perdóneme la vida, rescate mi vida, la vida es hermosa, vale la pena vivirla. No, ¿qué pide un guerrero? Si no tuve el botín de la guerra, que tenga una tumba y una estela funeraria para que los que me aman me recuerden. Y tú le negaste eso a Patroclo. ¿Qué me corresponde a mí? Lo mismo, negarte a ti eso. Y eso hace Aquiles. Lo mata, le perfora los talones y lo arrastra por Troya ante la figura desconsolada de Príamo y de Écoba y de Andrómaca, que lloran ante el ultraje cometido por Aquiles al cuerpo, al cadáver de Héctor. Tranquilos, Apolo cubre con su escudo de oro el cadáver de Héctor e impide que sea destrozado por los corceles y por la tierra. Es tan feroz lo que está haciendo Aquiles que los mismos dioses sienten asco de Aquiles. Cuando uno abre la Rapsodia 24, la última, en donde se le acabó la oportunidad a Aquiles porque ya no hay más batalla, ¿cuál es la sentencia? Apolo mismo lo dice, ha llegado a ser tan horrendo que es despreciable para los mismos dioses. Eso es Aquiles. 24 cantos, toda una vida en vano para terminar siendo un genocida, para terminar siendo un violador completo de las condiciones y de las características propias de un guerrero. Sí. Y es ahí entonces donde entra la llamada decisión de Zeus. Zeus le dice a Iris, baja a la tierra y dile a Aquiles que tiene dos opciones. Aquiles es el hombre de las decisiones. En la Rapsodia primera le quedan dos opciones. O con la espada decapitar a Agamenón por el robo de Briseida, o consejo a Atenea, aguántate, injúrialo todo lo que quieras, pero no lo mates. Ahorita Zeus se va a encargar de ti y te va a dar la gloria que tú estás buscando. Ahorita 24 cantos. Y ahora es Zeus el que le dice, baja a la tierra, Iris, dile a Aquiles que le proponemos esto, que entregue el cadáver de su enemigo y así recibirá Quidos la gloria. Miren lo increíble de la propuesta. Cuando le dice entregue el cadáver, no le dice vaya y dígale que si entrega el cadáver va a recibir Quidos la gloria. No, le dice los dioses estamos ofendidos contigo, Aquiles, eso no es propio de un guerrero, entrega el cadáver. No le prometen nada, pero Zeus a nosotros nos dice, si Aquiles entrega el cadáver, le vamos a entregar Quidos la gloria. De manera que después de 24 cantos el niño entiende una cosa que los malditos eruditos no han entendido. La gloria de Aquiles no la obtiene en el campo de batalla. Atenea lo coge las mechas en la primera y le dice, no seas torpe. Aguántate, ¿para qué lo vas a matar a semejante cochino que es Agamenón? Detente, injúrialo todo lo que quieras, pero no lo mates. Tranquilo que Zeus te va a dar la gloria. Y en la Rapsodia 24, exactamente la misma respuesta de Aquiles, TDIT, es decir, así sea. Entre los cristianos hubiéramos dicho, amén. Aquiles no es sino que escuche, entrega el cadáver porque los dioses están escandalizados contigo. Respuesta de Aquiles, amén. Así sea. La entrega sin disputa ninguna. ¿Por qué? Porque a lo largo de la Ilíada, Homero ha hecho a Aquiles reconciliarse con la vida. La reconciliación no es entre nosotros los colombianos, no, la reconciliación es con la vida. Y la reconciliación es con la vida por una razón fundamental. Porque desde Kierkegaard sabemos que a ninguno de nosotros se nos preguntó si queríamos nacer. Tanto ingenuo, bobo, que jura que es libre
Y sin embargo, ese bendito le preguntaron si quería nacer. El acto decisivo de mi vida, en la que afectaría la decisión de mi existencia. Me preguntaron, me consultaron que si quería o no nacer. Uno no va a responder como un chinito marcado, es que la vida no vale la pena, yo no quiero vivir. No. Siempre a mis alumnos les pongo el ejemplo. En un juego de cartas, uno mira las cartas y cuando se da cuenta que las cartas no vale la pena jugarlas, uno dice paso. Bueno, si a nosotros nos hubieran consultado, dice Chorán, tranquilos, no ustedes, el mundo no estaría tan poblado, habría cantidad de gente que diría paso, en otra oportunidad le acepto, pero ahorita no. ¿Por qué razón necesitamos reconciliarnos con la vida? Primera cosa, porque no nos consultaron si queríamos vivir. Y segunda cosa, para que no me crean a mí, sino al único que le da los talones a Aquiles en este tema, Hamlet. En el famoso monólogo de Hamlet, el de ser o no ser, Hamlet hace la misma pregunta: ¿qué es más noble para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar las armas contra un piélago de calamidades y haciéndoles frente a acabar con ellas? Porque ¿quién querría gemir y sudar bajo el peso de una vida afanosa cuando uno mismo podría procurar su reposo con un simple estilete? El bendito problema del ser o no ser, el problema en filosofía, para los que estudian aquí filosofía, de por qué el ser y no más bien la nada de Leibniz. Los que se plantearon la pregunta tranquilos, no se suicidaron, ni Leibniz, ni Hamlet, ni Shakespeare. No, es una pregunta legítima de cualquier ser humano, a no ser que sea un torpe masoquista. Uno tiene el derecho a hacerse esa pregunta. ¿Cuándo tiene uno el derecho a hacerse la pregunta? Bueno, la lista está en Hamlet. 7 posibilidades. Si ustedes no han vivido ninguna de esas 7 posibilidades, no se preocupen. A Bebilla los premia. Dice Hamlet: porque ¿quién soportaría los ultrajes y desdenes del mundo? La injuria del opresor, la vil afrenta del soberbio, las congojas del amor desairado, las tardanzas de la justicia, las insolencias del poder y las vejaciones que el paciente mérito recibe del hombre indigno. Tener que soportar un maldito arrastrado, que uno lo ha visto como gusano toda su vida, ¿no? Colocarse de tú a tú, no va. Y las vejaciones que el paciente mérito reciben del hombre indigno. Este señor ha sido vejado por Agamenón, un hombre realmente indigno. Este señor ha sido vejado por un sistema de creencias que le ha prometido que va a alcanzar la gloria si se convierte en un buen matón. Este señor ha sido vejado por la vida. Bueno, a lo largo de la Ilíada, Homero le ha venido enseñando a Aquiles lo que significa ser un ser humano. La decisión de la reconciliación de Aquiles con la vida no es como guerrero, no es como orador, reducido a nada, vuelto una piltrafa en el canto 24, cuando ya no significa nada para los seres humanos, es ahí donde Aquiles obtiene la luz perfecta en su existencia. ¿Cómo adquirir la gloria? Con el acto más humano, demasiado humano, devolver el cadáver de mi enemigo para que le rindan tributo. Y la escena es absolutamente hermosa, porque en 3 momentos ha empleado: dejemos en paz el pasado, no es bueno para el hombre que conserve la cólera, etcétera, etcétera. No, Homero realiza la mejor reconciliación sin palabras de la historia. Es a punta de gestos. Literalmente es una obra de teatro. ¿A quién mandan para que Aquiles entregue el cadáver de su enemigo? A Príamo. A Príamo, al padre de Héctor, rey de Troya. ¿Cómo llega Príamo a las tiendas de Aquiles para pedir que le entreguen el cadáver de su hijito? Empleo la palabra en diminutivo porque Homero a lo largo de todo eso emplea la palabra pavis,
niñito. ¿Cómo va Príamo a las tiendas de Aquiles? ¿Como rey de Troya? No, va como un padre que pide al asesino de su hijo que le entregue su cadáver, que no muera como NN, que tiene derecho a un nombre, que tiene derecho a una tumba, que tiene derecho a una estela, que tiene derecho a que los suyos lo lloren. ¿Cómo comienza la Ilíada para Príamo en la Rapsodia 24? Príamo está cubierto de excrementos. Sigue llorando la muerte durante 4 cantos de la muerte de su hijito Héctor. Príamo está en los mismos excrementos en que se encuentra Aquiles. Solo 2 hombres completamente deshonrados, solamente 2 hombres que han llegado a los límites de la existencia humana, como Príamo, que ha visto morir a 40 de sus hijos en la guerra, la mayoría de ellos muertos por el propio Aquiles. Y Aquiles, que ha visto morir su propia existencia y la de su mejor amigo, que sabe que nunca va a regresar donde su padre, que no lo va a llorar ninguno de ellos. 2 hombres reducidos a nada realizan la primera reconciliación en la historia de la humanidad. Hermes le ha dicho a Príamo: te voy a llevar allá en secreto, te voy a ingresar en la tienda, y cuando estés en la tienda te vas a comportar como suplicante y le vas a pedir en nombre de tu padre, de tu madre, recuérdale a tu padre, a tu madre, y verá que él se le va dulcificando su corazón y te va a entregar el cadáver. Bueno, y así llega Príamo. ¿Y qué es lo primero que hace Príamo? Sí, en actitudes suplicantes, se bota sobre las rodillas de Aquiles, las abraza. ¿Cuándo entenderán que esos gestos de genuflexión no solamente son religiosos, cristianos, sino son humanos, demasiado humanos? Maldito el que se muera sin abrazar las rodillas de un ser querido para pedirle perdón. Bueno, este se bota sobre las rodillas y las agarra con sus bracitos y le coge una mano a Aquiles. Y Homero dice: y besó las manos homicidas del asesino de su hijo. ¿Los dioses le habían pedido eso a Príamo? No. Príamo lo hace como humano, demasiado humano, desaforadamente humano. Y es precisamente ese acto, demasiado humano, desaforadamente humano, el que desarma por completo al más armado de los hombres, Aquiles. Y se queda atónito y no puede creer. La palabra que emplea Homero es zambos, paralizado. No puede creer que Príamo, rey de Troya, se encuentre ahí en las rodillas de él, besándoles las manos, que acaban de matar a su hijo y ultrajarlo durante 9 días, dándole vueltas a la muralla. Aquiles no esperaba, no le habían dicho los dioses que le iban a hacer presente a Príamo y que él debía entregar el cadáver a Príamo, no a cualquier otra persona. Príamo se ha reconciliado con la vida también. Príamo sabe también que va a morir en Troya. El comienzo de la Eneida de Virgilio es eso. Príamo sabe que le van a cortar la cabeza, que su cuerpo lo van a entregar a los perros, que va a ver morir al resto de sus hijos. Sí, pero le queda el momento crucial en que un hombre se define como hombre, cuando lucha por los suyos. ¿Quién dice que un muerto no es mío? ¿Quién dice que la única forma de mío son los vivos? Derrida dice: no hay ética posible si no se toma en cuenta a los muertos y a los por nacer. ¿Quién es nuestro maldito ombligo para creer que la única ética posible es la de los vivos? Los muertos no son lo contrario de los vivos, es la manifestación plena de la vida. Y si no cuidamos de nuestros muertos, somos malditos como vivos. Príamo va allá y le besa esas manos homicidas. Aquí les ha prometido, ya no puede recular. Príamo acaba de dejar en Troya a Écuba, y Écuba está embargada de todo el rencor, de toda la cólera, de toda la ira. Llega hasta tal punto a Écuba que dice: si a ese maldito me lo pusieran de frente, me comería medio hígado de él. Este no. Este va completamente desnudo
de todo resentimiento, Príamo. Y de inmediato, automáticamente, el corazón de Aquiles se desnuda completamente de todo resentimiento. Y cuando se ve a Príamo, no ve a Príamo, ve a su propio padre, ve a Péleo. Y se arranca a llorar Aquiles. Y Príamo lloran también juntos. ¿Cómo es posible que permitamos que la escena más grande de la historia de la humanidad, el acto por medio del cual un hombre se reconcilia con la vida, caiga en garras de los politólogos? ¿Quién puede perdonar? ¿El maldito Estado? No, solo aquel al que ha sido herido. ¿Quién puede olvidar? ¿El maldito Estado por decreto? No, solamente aquel que haya sido herido en su vida. ¿Quién puede reconciliarse? ¿El maldito Estado por decreto? No, aquel que haya sido herido en su vida y que se haya agarrado con la vida y que necesite reconciliarse con ella. ¿Qué sentido tiene para Príamo vivir? Respuesta de Príamo: enterrar a mi hijo, hacer el duelo por mi hijo, darle su tumba, darle su estela, que no muera como NN. Y Aquiles se echa a llorar porque ve a Péleo y le dice: mi padre no va a poder hacer lo que tú vas a hacer con tu hijo. Yo voy a morir aquí en Troya. Y Aquiles sabe lo que Homero nos ha contado. Va a morir a manos del más cobarde, del más arrastrado de los guerreros, Alejandro, con una flecha guiada por Apolo. Su honra, su mérito no fue ninguna de las cosas, ni como guerrero ni como orador. Su honra fue ser capaz de vencerse a sí mismo, reconciliándose con la vida, pese a todo, y entregando el cadáver de su enemigo. Además, Aquiles, así como es el maestro de la cítara, así como es el maestro del canto, así como es el maestro de la cocina, así como es el maestro de la guerra, así como es el maestro de la persuasión, es el maestro del cuidado del cadáver. De manera inteligente, Aquiles no se lo entrega mancillado. Llama a las esclavas, les pide que laven el cadáver, que lo cubran de ungüentos, y con las mismas túnicas y mantos que ha traído Príamo en recompensa de su hijo, cubre el cadáver de Héctor. Y no permite que nadie toque el cadáver de Héctor. Es él, Aquiles, el que alza el cadáver de Héctor y lo coloca en la carroza. Y le dice: ¿cuánto tiempo quieres que yo pare estos benditos aqueos para que tú puedas hacer las honras de Héctor? Y él hace el cálculo: necesito 12 días, 12 días tendrás. Lo que no va a tener Aquiles. A Aquiles no lo van a llorar los suyos, lo van a llorar los guerreros, y la mitología le va a inventar un túmulo y una estela que va a visitar después Alejandro Magno y Julio César, etcétera, etcétera. Sí, pero el túmulo, la tumba, la estela de Aquiles es nuestra memoria. Que un pobre profesor del trópico, 2500 años después de haber sido publicada la Ilíada, recuerde el acto más glorioso que Aquiles haya podido realizar, no el de la guerra, no el del ágora, sino el del humano, demasiado humano, de reconocer que todo ser humano tiene derecho a una tumba, a una estela, y a que lo duelen los suyos. Ese es el mérito de Aquiles, y esa es la gran lección de la Ilíada. La Ilíada no es una apología de la guerra, es una apología descarnada de que el hombre se encuentra con él mismo solamente cuando ha tocado literalmente fondo en su existencia. Mientras les vaya bien la vida, no podrán saber ustedes qué es su vida. Cuando la vida los golpee, cuando la vida los maltrate, cuando la vida los reduzca a nada, que pierdan todo reconocimiento, que pierdan todo nombre, que pierdan todo honor. Cuando estén a punto de convertirse en un puerco resentido, dirán con Nietzsche: sí a la vida. Librándose de todo resentimiento. Dirán con Nietzsche: sí a la vida, no por la vida. Amamos la vida, dice Nietzsche, no por la vida, sino porque amamos. Y ese es el gran mensaje de la Ilíada. Hablamos de la amistad, hablamos del amor. ¿Cuál amor puede sentir ahí Aquiles? ¿Por su padre? Sí. ¿Por Tetis? Sí, por supuesto. ¿Por sus guerreros, los mirmidones? También. ¿Por los aqueos? También. Pero este señor ama a la humanidad entera.
al saber que no es nada. Escuchó a Homero decir, ¿qué es el hombre? Hojas del otoño, hojas secas que el viento del otoño arrastra sin cesar. Esos somos los seres humanos. Repito, como comencé ahorita, es un discurso que nosotros no entenderíamos porque nosotros creemos que valemos la pena por decreto. Para los griegos no. El hombre es una hoja seca que el viento del otoño arrastra sin cesar. Es ahí el punto de partida, no el punto de llegada del hombre. Sabiéndonos hojas secas que el viento del otoño va a arrastrar, sin embargo nos queda una sola cosa: Kidos, la gloria. Y esa gloria es la memoria de los hombres. Y esa memoria existe mientras exista gente que lloramos a nuestros muertos, como hoy lloramos a Carlos Gaviria. Un feliz día, gracias. Vamos a dar paso al doctor Rodolfo Arango con una conferencia que él va a dictar sobre Derecho Constitucional, conferencia Constitucionalización o Desconstitucionalización del Derecho en un mundo corporativo transnacional. Primero que todo le doy una bienvenida, doctor Rodolfo, lástima no haberlo tenido antes en la mesa para haberlo presentado. Yo creo que todos ustedes saben, el doctor Rodolfo Arango es filósofo, abogado, filósofo, doctor en Derecho en la Universidad Alemana, una tesis que realizó sobre derechos sociales y colectivos que dirigió el profesor Robert Alechi, aparte de eso magistrado de la Corte, activista del Polo, estuvo hace poco en unas elecciones, amigo del maestro Carlos Gaviria Díaz. En sus últimos momentos, Rodolfo estuvo participando, el doctor Rodolfo, con él, así como lo hemos presentado, como participó con nosotros acá. El doctor Rodolfo tuvo una vida muy íntima con él. Entonces, doctor Rodolfo, sin más preámbulos, lo dejo en el auditorio. Gracias, querido Rubén, a la Universidad Libre, muchísimas gracias por esta invitación. Esta manera de ser recibido, yo no conocía al doctor Hernán Felipe Prieto y realmente queda uno con ese humanismo que él transmite realmente muy impactado y con ese final. Y en esta ocasión que los grupos de investigación en filosofía del derecho y teoría jurídica y de filosofía política hayan organizado este quinto congreso, pues es algo que hay que felicitar porque la academia está muy presente. Antes de pues leer mi ponencia, quisiera solo recordar esa memoria de Carlos, que creo que es muy honrado con estas reflexiones humanistas que acabamos de escuchar, y que Carlos habría estado encantado de estar aquí porque era su casa, ¿no? Él lo comentaba siempre, venía gozoso a los cursos en la maestría, donde Rubén Duarte lo invitaba e hizo ya una escuela de pensamiento, sobre todo en su querencia por los clásicos y en particular por Kelsen, y que yo me siento muy honrado de que el doctor Duarte me haya llamado a ocupar esa cátedra hacia el futuro. Carlos, como ustedes supieron, al final, ya con la gran, digamos, homenaje que se le hizo, era un hombre muy sensible, un hombre intelectual profundo, que le dolía al país, pero sobre todo un hombre amoroso, muy generoso, y en ese sentido creo yo que Colombia, en la medida que pasa el tiempo, y aquí pues es muy grato ver al doctor amigo suyo que vamos a compartir, el decano de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, y Carlos en últimas estaría muy feliz de ver esta acogida. Yo voy a acudir a un tema
más prosaico, no es esa belleza que acabamos de escuchar. Los voy a aterrizar en una realidad que estoy reflexionando y que preocupa y que tiene que ver mucho con el derecho constitucional, pero que yo he denominado Tratados de Libre Comercio y sus peligros para la democracia, constitucionalismo y deconstitucionalización en América Latina. Los tratados de libre comercio diluyen los presupuestos de la democracia, especialmente en países con altos niveles de desigualdad y disfuncionalidad institucional. Sus efectos son devastadores para las personas, las comunidades y las naciones. El avance de la globalización económica fomenta además la despolitización de la población. De seres políticos pasamos a homus economicus. El individuo estrecha sus miras hasta reducir sus preocupaciones a un análisis costo-beneficio de todas sus decisiones. Con el imperio de lo económico se ahondan igualmente diversas formas de dominación: la tercerización en la contratación laboral, la precariedad del empleo, la inseguridad alimentaria, las políticas de subsidios focalizados para aminorar los efectos del ajuste estructural de un Estado reducido que abandona la función de promover el bienestar general. La disolución de la solidaridad y la pauperización del trabajo individual y colectivo son consecuencia inevitable y hasta querida de una sociedad que solo entiende el código de la productividad, la rentabilidad y la ganancia. En estas circunstancias, la democracia se convierte ciertamente en una ilusión. En la era de la liberalización y desregularización del comercio internacional, se tiende a naturalizar el clientelismo y la corrupción política. Los funcionarios públicos se tornan en agentes de intereses privados a los que han servido antes de llegar al Estado o a los que servirán luego de abandonarlo. Tony Blair, Schroeder, Felipe González, entre otros, trabajan hoy para grandes consorcios energéticos o cabildean intereses de empresas internacionales sin pudor alguno por usar información privilegiada y vínculos con instancias gubernamentales. Las élites político-económicas burlan la voluntad de los pueblos. En la presente conferencia quisiera reflexionar sobre las posibles causas que explican los devastadores efectos de la liberalización del comercio a nivel mundial. Intentaré mostrar por qué el libre comercio, tal como se ha concebido y viene siendo practicado, implica un peligro para la democracia y el orden constitucional republicano, tanto a nivel nacional como mundial. Al final esbozaré cómo podría concebirse un orden político que, sin negar las bondades del mercado, pone los énfasis no en la acumulación de capital, sino en la emancipación humana, finalidad que debe guiar la convivencia democrática y el orden político cosmopolita. Mucho se ha reflexionado sobre las causas del avance desenfrenado de la economía capitalista y de su motor financiero. Ya Montesquieu en el siglo XVIII ironizaba sobre la posibilidad misma de hablar de virtudes republicanas al referirse a los comerciantes ingleses, cuando estos ya pensaban más en la moda y en el lujo que en el bien común. ¿Cómo podría progresar la virtud en un pueblo solo preocupado por el comercio y la ganancia, sin tiempo para cultivar los bienes más altos del espíritu humano?, se preguntaba Montesquieu. Pero no es necesario volver al comunitarismo del siglo XVIII para buscar una alternativa al libre comercio desenfrenado. Más importante parece reflexionar sobre las raíces profundamente ideológicas del libre comercio. Tomemos para empezar al padre de la economía moderna, Adam Smith. A él se le atribuye la doctrina de la mano invisible del mercado,
motor del crecimiento económico por vía de la iniciativa privada y la autocomposición de intereses contrapuestos en la ley de la oferta y la demanda, así como la sorprendente tesis según la cual maximizar los intereses privados favorece al mismo tiempo el interés general. El cómodo silencio de Schmitt frente al tráfico de esclavos, gigantesco y moralmente cuestionado negocio que generaba grandes ingresos a la economía anglosajona en su tiempo, da una pista de cómo se independizó históricamente el pensamiento económico de las opresivas ataduras morales. La especialización del conocimiento económico terminó por guardar silencio ante el comercio de seres humanos y otras prácticas de economía subterránea que hasta hoy conviven con las economías oficiales sin permitirnos sacar todas las consecuencias de adoptar uno u otro modelo económico. En particular en un mundo postcolonial con nuevas y crecientes formas de dominación. El origen del capitalismo como modelo de producción centrado en la acumulación de capital, no en la protección de la tierra o la generación de trabajo como factores de producción, se retrotrae a los inicios de la modernidad, en particular al surgimiento del individualismo y su relación de apropiación y transformación de la naturaleza. La división y especialización del trabajo, de la mano de las revoluciones científicas y tecnológicas, serían el vehículo por excelencia para expandir el proceso productivo, extractivo, acumulativo y antropocéntrico que hoy tiene en jaque la misma sostenibilidad del planeta. Como bien lo analizaron los filósofos de la Escuela Crítica de Frankfurt, Adorno y Horkheimer, en la dialéctica de la Ilustración, la razón instrumental que desembocará en el exterminio judío en Auschwitz y en el uso de restos humanos como mercancías, estaba ya prefigurada en la filosofía de Descartes en el siglo XVII. Fue el filósofo francés quien con su reflexión del cogito ergo sum, de la división entre res cogitans y res extensa, invitó a analizar, contabilizar, tabular, segmentar y disponer del mundo exterior según los propósitos y necesidades humanas. El ser humano se convirtió así en supremo rey y administrador de la naturaleza, sometida a los designios de una especie superior, el Homo sapiens sapiens. La jerarquización de los seres vivos con predominio de los seres humanos avanzó a través de los siglos con la arrogancia de quienes sienten superioridad frente a otras especies, trayendo aparejada la insensibilidad hacia el dolor de otros seres sintientes, en particular los animales. Hoy algunas constituciones latinoamericanas como la de Ecuador o Bolivia desafían el paradigma antropocéntrico al reconocer derechos a los animales o a la naturaleza. Las consecuencias de la aplicación de una racionalidad instrumental se hacen manifiestas en el Leviatán de Thomas Hobbes. La inventiva humana dará pie a la creación de un cuerpo artificial con poderes irresistibles, capaz de someter por la violencia y el miedo a los individuos en aras de alcanzar la paz. La reducción de la razón humana a su mera dimensión instrumental será advertida por Immanuel Kant a finales del siglo XVIII. La razón pura tendría, a ojos del filósofo alemán, que poder ampliarse mediante el examen crítico de sus facultades con el fin de abarcar la moralidad. Pese a su enorme influencia para la posteridad, la filosofía práctica kantiana será denunciada luego de individualista y liberal por Hegel y por Marx, entre otros, siendo combatida por doctrinas más proclives a la búsqueda de unidad colectiva, como el utilitarismo o el comunitarismo. Científicos y filósofos se han preguntado sobre el origen mismo del modelo de producción capitalista, del predominio del capital sobre la tierra y el trabajo como factor de generación de riqueza.
El capital financiero, en particular, la posibilidad de que el dinero genere dinero mediante el préstamo a quien no lo tiene y lo necesita, vino a ocupar un lugar hegemónico en la estructura social a partir de la acumulación primaria de capital. La acumulación de oro y plata como productos no perecederos con el descubrimiento de América, que tornan su valor en valor de cambio en lugar de uso, permitirá la industrialización temprana y la plusvalía mediante la expropiación del valor del trabajo. Alabado por muchos por ser un factor decisivo de desarrollo, vilipendiado por otros debido a la creación ficticia de riqueza en desmedro de los peor situados, el capitalismo financiero ha terminado por imponerse en el mundo. Alineado con la racionalidad instrumental, el capital financiero no conoce de sentimientos morales o de valores e ideales, sino de números. En la era de la revolución tecnológica, científica y de las comunicaciones, todo ser viviente es pasible de apropiación, transmisión y venta en el mercado de bienes y derechos presentes o futuros. No es más sino voltear y mirar el caso de Grecia y el momento actual, la crisis de esa izquierda que llega al poder y ante la presión de la troika europea, finalmente el proyecto esperanzador de una nueva sociedad fracasa, se quiebra y lleva a la recompensación política dada esa presión económica internacional. En el plano internacional, será el pensador David Ricardo quien dará gran impulso a la concepción de un mundo en términos de un gran mercado donde las naciones se especializan en bienes para cuya producción tienen una ventaja comparativa frente a otros países. En el comercio internacional, hará triunfar a los más eficientes y permitirá alcanzar niveles óptimos de productividad de la riqueza en beneficio simultáneo de los individuos y las colectividades. Pero detrás de la idea de Ricardo también reposan las ideas de selección natural expuestas por su amigo Malthus. En la competencia general prevalecerán los que no se ajusten a las condiciones del comercio internacional, la liberalización y desregularización de los mercados y la rentabilidad de los negocios. Las ideas de Ricardo y Malthus llevarán a un estrechamiento de la esfera de la vida y a la uniformidad en las concepciones del mundo. Con el consenso de Washington, luego de la Segunda Guerra Mundial, se impondrá la doctrina neoliberal en toda su extensión. En la era posfordista, se abandona la aspiración al desarrollo industrial de cada nación y a la meta de autoabastecimiento nacional para toda sociedad, basada en la producción de bienes intensivos en manos de obra que generen recursos para satisfacer las necesidades de la población. Tal concepción de desarrollo es reemplazada por la idea del intercambio y la especialización en bienes y servicios según las ventajas comparativas de cada sociedad, ¿no?, al estilo de Malthus. Todo adverso a un libre crecimiento de la economía que contemple otro tipo de valores. Será cuestión de tiempo para que la revolución tecnológica en las comunicaciones y la globalización, impulsada por la primera, termine imponiéndose en el mundo, haciendo realidad la prognosis de Marx sobre la expansión del capitalismo a nivel planetario. Los efectos del libre comercio están ya a la vista. El medio ambiente y los bienes de la cultura, en particular los valores democráticos, pasan ya su cuenta de cobro. La razón instrumental, focalizada en la maximización de las ganancias, sin consideración a externalidades negativas, entre ellas la destrucción de los recursos naturales no renovables, la homogeneización de la cultura, la eliminación de las humanidades en los currículos en las instituciones de educación, el desmonte de los estados o el aumento de los costos de los bienes y servicios básicos por vía de la protección de la propiedad privada,
han puesto una cuenta regresiva a la búsqueda de una buena vida y de sociedades basadas en la autodeterminación individual y colectiva. Una amenaza concreta para la democracia misma, como lo han puesto de presente un importante grupo de pensadores desde hace décadas. Es sobre el peligro concreto que representan los actuales tratados de libre comercio para la incipiente democracia en Colombia y en el sur global, que quiero referirme en un segundo punto. La crítica de Carl Schmitt al pensamiento liberal, que reduce lo político a un asunto de eficiencia económica, hoy es más válida que nunca. Esas críticas ustedes las pueden encontrar en general en las obras de Carl Schmitt, pero en particular el Nomos de la Tierra, ¿no? Teología política, encuentran un desarrollo importante en su reflexión en la crisis del parlamentarismo, sin necesidad de aceptar su doctrina de la distinción amigo-enemigo como esencia de lo político. Es posible compartir el rechazo de Schmitt, crítico del liberalismo, al reduccionismo económico, al contractualismo basado en las libertades individuales y la autonomía de la voluntad, ante la despolitización de la población, el desencanto democrático y el empobrecimiento general de la cultura y el horizonte de acción humano. Que el homus economicus sustituya el zoon politikon es algo que atenta directamente contra la autodeterminación política propia de una democracia real. Esto porque con el avance de la acumulación material, tarde o temprano tendremos más clientes que ciudadanos, más seres dependientes de la generosidad de las autoridades que personas con capacidades desarrolladas, críticas y autoconscientes que puedan hacerse cargo de sus propios destinos en la esfera pública. El comercio transnacional deconstitucionaliza amplios ámbitos de la vida y financiariza las relaciones humanas. Para no ir muy lejos, es claro que la acumulación de tierras en pocas manos con capacidad crediticia, el descenso en la producción de alimentos nacionales y la dependencia de los grandes conglomerados, el aumento en niveles de desnutrición en zonas rurales, el abandono o marcheteamiento intencional de la educación pública por parte de las élites gobernantes o el bajo nivel en la calidad educativa de la región son factores que amenazan la autonomía política de la población. El mínimo material necesario para ser ciudadanos plenos, el mínimo vital consagrado como derecho fundamental con la reforma del 91, corre el riesgo de quedarse escrito como un derecho universal. Ni siquiera la seguridad alimentaria está garantizada, lo que socava las bases de cualquier proceso democrático. El paraíso de oportunidades planteado por los defensores de los TLC no parece realizarse en la práctica. Por el contrario, el desbalance en la balanza comercial entre las potencias comerciales del norte y las naciones dependientes del sur muestra una tendencia al aumento de la dependencia neocolonial. La economía de los países subyugados se primeriza con la exportación de recursos naturales y productos poco intensivos en mano de obra y el abandono de la industria nacional, todo lo cual nos conduce a una situación de dependencia, inestabilidad política y crisis social. Los efectos del libre comercio no parecen satisfacer las condiciones de posibilidad mínimas para hablar siquiera de una democracia liberal, basada en ciudadanos libres. El clientelismo niega de raíz la autonomía privada y pública que, siguiendo a Locke, Kant o Habermas, está a la base de la participación como colegisladores. La libertad negativa, tan vanagloriada por pensadores liberales afectos a teorías abstractas de la racionalidad, es desafiada por el imperativo consistente en satisfacer las necesidades básicas de subsistencia, esta vez incluso mediante la venta del voto.
En este sentido, es importante adelantar investigaciones sobre participación electoral, clientelismo, mercado laboral y medios de subsistencia. Pierre Rosanvallon, en La Sociedad de los Iguales, ha observado con acierto que con la segunda globalización económica, época de enorme concentración de la riqueza y aumento de la desigualdad, incluso un concepto político tan importante como la igualdad ha perdido su dimensión política emancipatoria y se ha visto reducido en su significación. En esta dirección, una concepción más frondosa de democracia que promueva la emancipación y democratización de la sociedad es aún menos realizable que la democracia liberal. Ello como consecuencia de la expansión de los mercados, la pérdida de significado de la igualdad política y la acumulación de riqueza en pocos individuos. Como la adoptada en el Estado Social de Derecho colombiano, no se limita a asegurar la libertad negativa, esto es, la libre determinación de la voluntad sin injerencia de otros, sino que además exige asegurar condiciones educativas y materiales a toda persona para asegurar así el efectivo desempeño como ciudadano. Ninguno de estos presupuestos se encuentra garantizado bajo el modelo que privatiza las fuentes de riqueza colectiva y rechaza la intervención redistributiva del Estado como contrarias a la lógica del libre mercado. Ya Marx y Engels en el Manifiesto Comunista habían llevado a cabo un análisis histórico del capitalismo transnacional y sus efectos sobre las sociedades libres. En los estertores de la Revolución Industrial, estos autores verán en la lucha de clases y la expoliación de la clase trabajadora a manos de los capitalistas el inicio de una transformación que idealmente conduciría a la emancipación de todo el género humano. Lamentablemente, el llamado a ejercer como contraviolencia organizada para promover activamente la emancipación humana hubo de acabar en totalitarismos de los gulag soviéticos y en la eliminación de la dignidad individual por vía de un colectivismo mal concebido y peor ejecutado. Sin compartir el optimismo de una opción redentora en cabeza de la clase proletaria o la furia purificadora de la revolución comunista, Karl Polanyi ahonda el diagnóstico sobre la tendencia autodestructiva de la sociedad capitalista moderna. En El sustento del hombre, un libro que valdría la pena recuperar para la lectura, Polanyi analiza las relaciones entre comercio, dinero y mercados y muestra el estrechamiento de lo social y lo político por vía de la identificación falaz de los fenómenos económicos y los fenómenos del mercado. Con su capacidad de generar unidad de motivaciones y valoraciones, la perspectiva económica llevaría a la práctica lo preconizado como ideal, la identidad de mercado y sociedad. La mentalidad mercantil contendría la semilla de una cultura completa. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida